Bien, vamos a continuar con nuestros ejercicios de formalización. En este caso, con el enunciado complejo número 5, que nos dice cuando hay humo es que hay fuego. Aquí también nos aparece la expresión cuando, pero a diferencia del enunciado número 4, en el que ese cuando establecía sencillamente una relación de cierta sincronía o coincidencia en el tiempo, aquí parece que estamos estableciendo algún tipo de nexo o conexión íntima entre ambas cosas que estamos diciendo, el humo y el fuego, ¿no? No parece que estemos diciendo que el humo se produzca a la vez que el fuego, sino que el uno se produce por el otro. Es decir, aquí lo que estamos estableciendo es una relación de condición a condicionado, de causa a efecto. Como es muy habitual en castellano, estas conexiones las expresamos al revés. Es decir, en muchas ocasiones primero citamos el efecto y luego la causa. Primero lo condicionado y luego la condición. Es el caso que nos ocupa, porque claramente el humo no es la condición del fuego o la causa del fuego, sino más bien el efecto, ¿no? De tal manera que a la hora de la formalización es muy importante que nosotros nos preguntemos cuál es la condición y cuál es lo condicionado, no sea que lo vayamos a hacer mal. En este caso, la formalización correcta debe ser algo como esto. Porque si yo dijese lo contrario, es decir, si yo utilizase el orden de aparición, lo que estaría diciendo es que el humo, ¿vale? O sea, P, es la causa o la condición del fuego. Y esto claramente no es así, puesto que es el fuego lo que es la causa condición del humo. Es decir, en una estructura lógica yo tengo que expresar la conexión causa-efecto, la conexión condición-condicionado en su orden de aparición. No natural, sino lógico. Es decir, primero he de citar la condición y después lo condicionado. Si aparece al revés, pues claramente hay que invertir los términos, que es lo que sucede en este caso. Es decir, cuando yo digo Q implica P, lo que estoy diciendo Q es la causa de P, o bien Q es la condición suficiente de P, que es exactamente lo que expresa la relación condicional. ¿De acuerdo? Es decir, la relación implicación es una relación de condición a condicionado. Cuando yo quiero expresar que entre dos enunciados hay una relación de condición a condicionado, tengo que utilizar la expresión implicación. ¿Vale? Bien, si nos fijamos en el enunciado siguiente, ven corriendo cuando te llame, parece que también estamos estableciendo un nexo de esta misma naturaleza entre los dos enunciados. Vienes corriendo, te llame. Pero como en el caso anterior, no es el venir corriendo la condición de que yo te llame, sino más bien el que yo te llame lo que hace que tú debas venir corriendo. Como consecuencia de lo cual, y de la misma manera que en el caso anterior, la formalización correcta es Q implica P, puesto que Q es la condición suficiente de P y no P la condición suficiente de Q. En los casos 5 y 6, claramente lo que estamos estableciendo es una relación de condición suficiente entre un enunciado y otro enunciado. Cuando yo quiero decir que un enunciado es la condición suficiente del otro, lo tengo que expresar tal y como lo estamos poniendo aquí. La condición se pone lo primero, luego la implicación y luego lo condicionado. Algo diferente sucede en el caso siguiente. No es discusión sino arreglas tu habitación. También hay un nexo o conexión entre ir de excursión y arreglar la habitación. Pero el nexo es de una manera diferente. Aquí, como en los casos anteriores, la condición no es ir de excursión, sino arreglar la habitación. Sin embargo, a diferencia de los casos 5 y 6, arreglar la habitación no es la condición suficiente de ir de excursión, no, es la condición necesaria. ¿Y qué diferencia hay entre la condición suficiente y la condición necesaria? Que la condición suficiente basta que suceda para que suceda lo condicionado, es decir, basta que haya fuego para que haya humo, basta que te llame para que tú vengas corriendo. Sin embargo, no basta que tú arregles la habitación para ir de excursión, no. Es necesario que arregles tu habitación para que te vayas de excursión. Es decir, la condición arreglar la habitación no es condición suficiente, sino condición necesaria. Bueno, si las condiciones suficientes se expresan como hemos visto en 5 y en 6, ¿cómo se expresa una condición necesaria? Pues igual, solamente que en este caso lo que vamos a hacer es utilizar la práctica que aparece en la oración natural de la doble negación. Si no sucede la condición, entonces tampoco sucede lo condicionado. ¿Vale? Es decir, cuando yo quiero expresar que una cosa es condición suficiente de la otra, tendré que hacerlo de forma directa. Q implica P. Cuando yo quiero decir que Q es la condición necesaria de P, tendré que decir si no sucede Q, entonces no sucede P. ¿Qué es la diferencia de formalización entre 7
y 5 y 6. Es decir, en 5 y en 6 Q es la condición suficiente de P, en 7 Q es la condición necesaria de P. En el caso de 8, mirándolo bien, no hay razones para creer que Mario lo hiciese porque no ganaba con ello ni tampoco lo sabía. Tenemos un enunciado complejo que, a diferencia de los casos anteriores, en este caso consta de 3 enunciados diferentes, de 3 oraciones. Hay razones para creer que Mario lo hiciese, Mario ganaba algo con ello, Mario lo sabía. Recordemos siempre que el no se puede incorporar dentro de la oración, sino que hay que ponerlo como lo que es una conectiva lógica, que por tanto tiene que tener su expresión con su signo correspondiente. En el caso de 3 enunciados, claramente necesitamos 2 nexos entre ellos, ¿vale? Entre 2 enunciados hace falta un nexo, entre 3 enunciados hacen falta 2, con lo cual también nos obligamos a establecer una jerarquía entre ellos y para eso tenemos que establecer una jerarquía con paréntesis y con corchetes, en el caso de que sea necesario. En este caso, parece que también hay una relación de condición a condicionado entre estas 3 cosas. ¿Qué nos dice esta frase? Nos está primero diciendo por qué cree él que Mario no hizo lo que fuese que hiciese. No hay razones para creer que Mario lo hiciese, pero esa no es la condición o la causa, sino el resultado. ¿Y por qué no creemos esto? Pues nos lo dice claramente porque no ganaba con ello, ni tampoco lo sabía. Es decir, ganar algo con ello o no ganar nada con ello, para ser más exactos, y no saberlo son la condición para suponer que Mario no lo hizo. Y por tanto, esa sería la formalización correcta. No Q y no R es lo que implican conjuntamente que no P. ¿De acuerdo? Si nos vamos al enunciado siguiente, nunca te traes dinero, por lo que o eres un despistado o un morrón. Como en el caso anterior, nos encontramos con un enunciado que tiene 3 oraciones. Como en el caso anterior, las negaciones las dejamos fuera y tendremos te traes dinero P, eres un despistado Q, eres un morrón R. Como en el caso anterior, no traerse dinero no es la condición por la que seas un despistado o un morrón, sino más bien ser un despistado o un morrón es la condición de que no te traigas el dinero. Como consecuencia de lo cual, la formalización correcta es la siguiente. Q o R, a la vez, son las condiciones que hacen que no suceda lo primero. Es decir, ser un despistado o un gorrón implican que no te traes dinero. Si yo hubiera puesto lo contrario, es decir, lo hubiera hecho en el orden en el que aparece en la frase, hubiera puesto no P implica Q o no R, con lo cual estaría diciendo que no traerse el dinero es la condición o causa de que seas un gorrón, cuando en realidad ser un gorrón es la causa de que no te traigas el dinero. Por último, para terminar este tutorial, vamos a hacer esta última oración, que en realidad es la suma de 2 oraciones. Creer que Lucía estuvo allí y, por otra parte, creer en los burros voladores. Lo que nos dice este enunciado es sencillamente que lo uno es lo mismo que lo otro. Y cuando queremos establecer una identidad o analogía entre 2 enunciados diferentes, P y Q, la lógica reserva una conexión, una conectiva especial para estos casos, el bicondicional. De tal manera que esta sería la formalización correcta. P si solo si Q, que es lo mismo que decir da lo mismo afirmar P que afirmar Q. Bueno, con esto terminamos el tutorial y espero que con él pues, nos haya servido un poco para entender cuál es un poco la práctica, los elementos que hay que plantearse a la hora de formalizar los enunciados de la vida cotidiana para convertirlos en unas formas que luego sean directamente operables en los distintos elementos del cálculo que, como sabemos, son los elementos de las tablas de verdad o los de la deducción natural que en posteriores tutoriales iremos viendo.